Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Saludos y grandes bendiciones para todos mis amigos y hermanos. Bienvenidos a la lección número 12 de la escuela sabática del segundo trimestre del año 2021. La fe del pacto. El texto para memorizar se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La distancia entre el cielo y la tierra es demasiado grande para que podamos reparar nuestros errores. Si nos salvamos y llegamos al cielo será solo por la gracia de Dios. En esta semana veremos el papel crucial de la fe en el pacto eterno. En primer lugar, este pacto, Dios se compromete a otorgarnos la salvación, restaurando la relación con Él que perdimos en el Edén a causa del pecado. Y en segundo lugar, el compromiso de nuestra parte en el pacto eterno es que debemos ser justos y santos. ¿Cómo podemos cumplir nuestra parte? Iniciaremos nuestro estudio de esta semana hablando sobre las reflexiones del Calvario, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, la salvación es solo por fe. El pensamiento inspirado dice: ¿quién puede medir el amor que sintió Cristo por el mundo perdido, mientras pendía de la cruz sufriendo por los pecados de los hombres culpables? Este incomprensible amor de Dios fue inconmensurable e infinito. El sacrificio de Cristo en la cruz es el centro del pacto eterno. Sin la cruz no hay pacto, sin la cruz no hay esperanza, sin la cruz no hay salvación. Jesús lo arriesgó todo al aceptar sufrir el castigo que el pecador merece. Su amor es más fuerte que la muerte. Aceptó la separación eterna del Padre por amor a nosotros. Solo seremos salvos si aceptamos por fe que Jesús sufrió en la cruz la muerte eterna en mi lugar. Esta es la única condición. Debemos creer. En el segundo punto vamos a hablar sobre el pacto y el sacrificio. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La salvación es gratuita. El apóstol Pablo dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Sin embargo, tuvo un alto costo: la vida del Hijo de Dios. El apóstol Pedro habla de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. El verbo rescatar que usa aquí el apóstol Pedro es el griego lutro. Significa soltar, librar o poner en libertad por el pago de un precio o rescate. De ahí que la idea de rescate, pagando un precio, se remonta a una antigua práctica donde un esclavo era liberado de la esclavitud después de que generalmente un pariente pagara un precio. En contraste, Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado y de su fruto final, que es la muerte. Pero lo hizo pagando un precio. Primero, con su sangre preciosa. Segundo, con su muerte sustitutoria. Y tercero, con su muerte voluntaria en el Calvario. Una vez más, este es el fundamento de todos los pactos. Sin el sacrificio de Jesús, el pacto sería nulo y sin efecto. En el siguiente punto vamos a hablar de la fe de Abraham, primera parte, Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este texto de Génesis nos habla de la justicia imputada por fe o justificación por la fe, como lo expresa el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este versículo
es una de las declaraciones más profundas de todas las Escrituras. Este versículo es la verdad básica de la religión cristiana. Y este versículo nos enseña, primero, que la justificación se logra solo por la fe. Y segundo, que la justificación implica que nuestros pecados sean perdonados. Abraham creyó lo increíble, lo impensable, lo imposible. Confió plenamente en la promesa de Dios de tener un hijo, aunque esto fuera físicamente inalcanzable. Abraham nos enseña que el tipo de fe que acepta a Dios es una fe que, primero, exige una entrega completa del yo. Segundo, requiere una sumisión total al Señor. Y tercero, una fe que se traduce en obediencia. Esta fue la fe de Abraham y es la fe que Dios espera de su iglesia. Esto es lo que Dios hizo con Abraham y esto es lo que Dios hará con todos los que se acerquen a Él con la fe de Abraham, como dice Romanos 4:16. En el siguiente punto continuaremos hablando de la fe de Abraham, segunda parte. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El verbo contar, usado en Génesis 15:6, es el hebreo asap. Es traducido como reconocer, aceptar o considerar. Teniendo en cuenta esta información, podemos leer o decir que Abraham creyó a Jehová y se le reconoció o aceptó o se le consideró justo. Es decir, este término hebreo, asap, es usado en la Biblia para considerar que una persona o una cosa es algo que en la realidad no es. Podemos concluir que la justificación, es decir, ser considerado, ser reconocido, ser aceptado como justo, es un acto de fe por parte del creyente y un acto de gracia por parte de Dios. Abraham, por ese acto de fe y por ese acto de gracia por parte de Dios, a Abraham se le consideró, se le reconoció o se le aceptó como justo. Aunque la vida de Abraham fuera una vida de fe y obediencia, no fue una vida de fe perfecta y obediencia perfecta. A veces mostró debilidad en ambas esferas, pero fue declarado justo. Abraham, por ese acto de fe y por ese acto de gracia por parte de Dios, también a Abraham se le declaró justo, se le imputó justicia. Entonces, el aspecto esencial es que la justicia que nos salva es una justicia que se nos acredita, es una justicia que se nos imputa. La justicia que se nos acredita o se nos imputa es la justicia de Cristo Jesús. En el último punto hablaremos de descansemos en las promesas, 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Todo el pacto se basa en las seguras promesas de Dios. Promesas para nosotros ahora, promesas que pueden mejorar nuestra vida ahora, cuando por la fe nos aferramos a ellas y las reclamamos. La Biblia está llena de promesas. El salmista dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El salmista habla que al estar seguro de nuestra salvación, nos proporciona paz, gozo, alegría. Y la seguridad de nuestra salvación se debe que somos declarados justos a la vista de Dios a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras debilidades, lo que significa que el Dios del cielo nos considera justos, aunque no lo seamos. Los cristianos no podemos presentar ninguna obra de justicia que nos acredite como justos ante Dios. Dios solo nos cuenta nuestra fe como justicia. Y solo por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros es la esencia del concepto de la justificación por la fe. Espero les haya gustado este video y sea de gran ayuda en el estudio de la lección de la escuela sabática. Con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, active la campanita y le des like. Bendiciones.